Muy buenas noches. La actualidad de hoy ha vuelto a estar en la Junta General del Principado, donde ha habido pleno y en el que Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes y el Partido Popular se han unido para aprobar una moción que rechaza la gestión que está llevando a cabo la Consejería de Salud. Además, les daremos los últimos datos sobre el presunto homicida de un vecino de Avilés. En el capítulo deportivo les hablaremos de cómo afrontan los equipos de tercera la fase de ascenso a Segunda B. Todo esto y mucho más tras nuestro sumario. El Pleno de la Junta aprueba con los votos de Izquierda Unida y PP una moción en la que se rechaza la reorganización que la Consejería de Salud está haciendo en la atención primaria. Señalaron que hasta ahora solo ha habido imposición y es necesario que definan claramente el modelo que se pretende. UCE asegura, por el contrario, que el 96% de los ciudadanos aprueba que los médicos tengan consulta por la tarde. El presidente del Principado, preguntado por la oposición, reconoce la desaceleración económica que vive España, pero asegura que Asturias se sitúa en este proceso en mejores condiciones y que no hay motivo para el pesimismo. Izquierda Unida recrimina a Areces que se haya tardado 5 meses en presentar un segundo crédito que impedirá que muchos de los proyectos puedan desarrollarse este año. Los educadores de las escuelas infantiles de 0 a 3 años se concentrarán el próximo miércoles ante la sede de la Federación Asturiana de Concejos para reivindicar que se negocien las condiciones laborales y salariales de sus 300 trabajadores. Piden que haya 2 educadoras por cada 8 niños menores de 1 año en lugar de 1 como ahora. Hoy se celebra con una jornada de adelanto el Día Mundial contra el Tabaco, cuyos actos centrales se han vivido en Avilés, donde se reconoció el esfuerzo a quienes llevan más de 1 año sin fumar. El tabaco mató el año pasado en Asturias a casi 2.600 personas de forma directa. El Sporting afronta mañana ante el Córdoba una nueva filial en su lucha por el ascenso. Los rojiblancos contarán con el apoyo incondicional de los aficionados que llenarán el Molinón. Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes y PP han vuelto a unirse en la Junta General para sacar adelante una moción que rechaza la gestión que está haciendo la Consejería de Salud de la atención primaria. Pidieron al Gobierno que deje las imposiciones y que de una vez definan claramente el modelo que pretenden. El PSOE respondió a las críticas afirmando que ha habido 6 meses de diálogo y negociaciones. El Pleno de la Junta aprobó, gracias a la unión de los votos del PP, una moción de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, en la que se rechaza la gestión de la Consejería de Salud en la reorganización de la atención primaria. La diputada de la coalición, Noemí Martín, insistió en que no se está teniendo en cuenta a los profesionales y que se debe definir claramente el modelo que se pretende. Dijo que solo hay imposición sin llegar a un verdadero diálogo. Recalcó además que las consultas por las tardes son necesarias, pero no es la principal medida que debe abordar la Consejería. Que se hagan tardes y que se hagan guardias. Pero enmarquen todo esto en una propuesta general de hacia dónde quieren ir. Y por favor, dejen de lanzar a los profesionales, en este caso, que son los que tienen que llevar a cabo estas medidas, mensajes contradictorios. El PSOE rechazó que exista ausencia de diálogo, algo que se ha dado en los últimos 6 meses con documentos claros. Sobre las guardias en atención primaria dice que no ha habido imposición y que legalmente hay que hacerlas. Respecto a las guardias, no podemos aprobar su punto porque parece que desconoce la dinámica de atención ordinaria y las guardias es inherente a la atención primaria. Legalmente hay que hacerlas. ¿Por qué la está aplicando? ¿Por qué el SESPA envía una circular diciendo que a partir del día 1 los centros tienen que estudiar la aplicación de las guardias? No es ninguna imposición, ¿eh? El PP criticó una vez más la falta de diálogo por parte del Gobierno con los profesionales afectados. Además, cree que existen otros problemas en la sanidad que preocupan más a los usuarios de los centros, como las largas listas de espera para acudir a un especialista. Por su parte, la Unión de Consumidores ha hecho público una encuesta que mantiene que los asturianos no están conformes con los horarios de la salud. De hecho, más del 90% quieren que se abran los centros de salud por las tardes. La UCE ha denunciado además la actitud que están manteniendo los médicos, a los que cree que se les ha dado mucho sin exigirles nada. El 96% de los asturianos es partidario de que los médicos consulten por las tardes. Lo que muchos pensaban ahora se sabe después de que la Unión de Consumidores de Asturias haya realizado una encuesta oficial.
De ese 96%, la mayoría son ciudadanos que trabajan para los que este servicio es una necesidad. Si la sociedad asturiana en su mayoría trabaja, tiene una jornada partida y trabaja de mañana y tarde, ¿cómo no va a ser razonable que los ciudadanos quieran, cuando tienen necesidad de asistir a su médico, ir por las tardes y no, digamos, cargar al sistema productivo en negativo pidiendo horas que a lo mejor los que trabajamos en las empresas públicas no tenemos mucho problema que nos den la hora de salida, pero en el ámbito privado los ciudadanos no tienen facilidad para dejar su trabajo para ir al médico. Y al final lo que tienen es que rascarse el bolsillo y pagar a un médico privado. Asturias es la única comunidad autónoma en la que los centros de salud no abren por las tardes. Por eso, desde la UCE no entienden la actitud de los médicos de la región, a los que cree que se les ha dado mucho sin exigirles nada. Se ha pagado mucho dinero en los últimos tiempos, se han dedicado muchos recursos públicos en satisfacer a los profesionales sanitarios bajo el esquema de la carrera profesional, pero curiosamente se les ha dado un dinero y no se les ha exigido a cambio nada. Y esa herencia de más por nada, en este momento la estamos pagando el conjunto de los ciudadanos. La encuesta, dada a conocer hoy, se realizó entre el 19 y el 22 de mayo en 18 concejos asturianos a 479 personas mayores de 16 años a través de entrevistas telefónicas. Ya sabemos la opinión de los políticos y de los consumidores y hoy además hemos conocido de manos de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria, SEAPA, una propuesta para solucionar este conflicto. El colectivo de enfermería es partidario de instaurar la consulta por la tarde y dicen que podrían crearse nuevos cupos en ese horario, como sucede en otras comunidades autónomas. Con esta medida, dicen, no se producirían trastornos organizativos. La oferta del servicio sería más amplia y no limitada a unas horas a la semana y se liberaría de trabajo a médicos y enfermeras ya saturados según SEAPA. De esta manera, con más profesionales, creen que se solucionaría el actual enfrentamiento que mantiene la Administración con el sindicato médico. Sea cual sea la decisión final, quieren que se cuente con ellos porque las consultas en horario de tarde también afectarían al colectivo de enfermeros, celadores y personal administrativo. Volvemos a la Junta General, donde el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha reconocido la desaceleración económica que vive España, aunque aseguró que Asturias se sitúa en este proceso en mejores condiciones y que no hay motivo para el pesimismo. Además, señaló que los dos créditos extraordinarios, uno de ellos pendiente de aprobación en la Cámara, suman una inversión de 1.194 millones de euros, por lo que se va en buen camino. Con respecto a la financiación económica, Areces dijo que defenderá una negociación multilateral donde se acuerde un modelo fiel a los principios constitucionales. Las perspectivas de menor crecimiento para España y, en consecuencia, para Asturias, en modo alguno creemos que deban de ser elementos de pesimismo o paralización de nuestro modelo de desarrollo económico aquí en esta comunidad. El Gobierno de Asturias defiende una negociación multilateral donde se acuerde en el tiempo y con suficiencia dinámica un modelo que sea fiel a esos principios constitucionales. Y el presidente Zapatero dijo literalmente, que digo aquí en esta Cámara, y estoy seguro que lo cumplirá porque ha cumplido con Asturias siempre sus compromisos, de que todos tenemos que mejorar en la situación actual, que no puede haber perdedores en este proceso. En lo que se refiere a ese segundo crédito extraordinario, el coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, no ha querido valorarlo ni decir si va a votar a favor o en contra, porque el Ejecutivo no ha tenido la cortesía de adelantarles el documento, según sus propias palabras. Además, Iglesias está convencido de que ese crédito será aprobado sin ellos, porque cuenta con el beneplácito del Partido Popular. Vamos a conocer primero el proyecto. El Gobierno del señor Areces, manifestando y explicando una vez más su voluntad negociadora, no ha tenido ni la cortesía de remitirnos el proyecto antes de que éste entrara en la Cámara. Suponemos que la aprobación del proyecto está garantizada con el apoyo del Partido Popular. Y suponemos e intuimos que los ayuntamientos del Partido Popular van a ser muy bien tratados en este proyecto de ley. Va a ser muy difícil que ninguno de estos proyectos que se pretende financiar con esta generación de crédito extraordinario va a poder arrancar en el ejercicio en el que estamos. Que por la tramitación administrativa conforme a ley, inevitablemente hasta final de año, probablemente hasta el próximo año, ninguno de estos proyectos va a poder arrancar.
Los educadores de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, apoyados por los sindicatos UGT y comisiones obreras, se concentrarán el próximo miércoles ante la sede de la Federación Asturiana de Concejos en Oviedo para reivindicar que se negocien las condiciones laborales y salariales de sus 300 trabajadores. Estos profesionales son personal laboral contratado por los ayuntamientos a través de partidas del Gobierno del Principado. Dicen que no ven reconocida su labor y que se sienten abandonados por la Administración con un salario bruto de 1.234 euros. Entre otras mejoras, piden que haya 2 educadoras por cada 8 niños menores de 1 año en lugar de 1 como hay ahora. También solicitan un educador por cada 13 niños de entre 1 y 2 años y por cada 18 niños de 2 a 3 años con una persona de apoyo para las 3 aulas. Izquierda Unida de Oviedo y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Bloque por Asturias, Los Verdes, se han reunido con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad con el compromiso de llevar al Parlamento diferentes reivindicaciones de los vecinos. En materia de infraestructuras han pedido equipamientos sociales, en general el Orza. Los vecinos han requerido el suelo que actualmente ocupan las consejerías de Bienestar Social y Salud y que el Principado piensa demoler para construir pisos. También plantearon la creación de un centro de salud y un instituto en la zona de la Florida. Sobre la nueva glorieta que desde la Administración se pretende construir en San Lázaro, los vecinos temen por el asilo de la zona y solicitaron que se proteja. Otros de los temas que preocupan a la Federación es la situación de la sanidad en el área de Oviedo. Piden como algo irrenunciable consultas en atención primaria todas las tardes. Además, dicen que los consejos de salud no están funcionando y se obvia la participación ciudadana. Y de Oviedo nos vamos a Gijón, donde la presidenta del Partido Popular de la ciudad y diputada por Asturias en el Congreso, Pilar Fernández Pardo, ha presentado una proposición no de ley para reclamar la construcción de un hospital psiquiátrico penitenciario en las inmediaciones de la cárcel de Villabona, que dé servicio a todo el noroeste español. La iniciativa se presentó después de reunirse con representantes del sector de prisiones del sindicato CSI-CESIF. La cárcel de Villabona tiene actualmente 530 internos que precisan medicación psiquiátrica. Esta propuesta que presentamos viene motivada por el alto número de internos con medicación psiquiátrica que existen en el centro y que no están atendidos de manera específica y continua por profesionales en la materia. La enfermería del centro, que fue creada al principio como un hospital penitenciario, se encuentra colapsada por la atención de este tipo de internos, dificultando actuaciones para los que verdaderamente fue concebida. En la escasa o nula preparación que tienen los funcionarios de vigilancia para tratar este tipo de internos. Y claramente se puede justificar la necesidad de un hospital psiquiátrico penitenciario, en este caso en Asturias, en la comunidad autónoma asturiana, y también como referente para todo el norte y noroeste de España. ¿Por qué? Pues porque más del 17% de los ingresados o de los reclusos de esta cárcel están o tienen antecedentes de trastornos mentales. Más del 25% tienen uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica. Eso solo por poner un ejemplo. Cambiamos de asunto. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés ha decretado esta tarde prisión sin fianza por un presunto delito de homicidio para un individuo de 58 años que fue detenido ayer como autor de la puñalada que acabó con la vida de un hombre. El detenido, que ha sido trasladado al centro penitenciario de Villabona, ha prestado declaración durante 1 hora en el juzgado de guardia, donde ha reconocido que se peleó con la víctima en un domicilio del Camino de San Cristóbal, en el barrio avilesino. Pero ha alegado que la agresión se produjo durante el forcejeo en el que trataba de defenderse legítimamente de las agresiones que había sufrido. La policía cree que el presunto homicida, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, mantuvo una discusión con la víctima por desavenencias económicas. No es tan difícil dejar de fumar, o eso dicen, si es que existe motivación. Algunos se valen de medicamentos, parches o chicles. Para facilitar la tarea, la Consejería de Salud y el Ayuntamiento avilesino organizan desde hace 2 años programas de deshabituación. Los médicos aseguran que el porcentaje de éxito de esta iniciativa es del 22%. En el Centro de Salud del Quirinal se hizo entrega de diplomas y obsequios a las personas que participaron en el programa y llevan más de 1 año de abstinencia. Dejar de fumar es posible si hay realmente motivación, y si no, que se lo digan a todas estas personas que recibieron los diplomas por participar en el programa de deshabituación del tabaco. Llevan más de 1 año sin fumarse un cigarrillo. Que todo el mundo que pudiera que lo dejara. Es una satisfacción enorme. Para mí
una satisfacción enorme después de 43 años. Una satisfacción enorme porque lo ganas en salud, lo ganas en felicidad. A mí siempre me gustó mucho cantar. Había perdido la voz totalmente, porque aparte de estar ronca, no tenía aire para cantar. He recuperado la voz. Y ahora te canto mariachis. Y es que los beneficios que reporta dejar de fumar pueden ser un estímulo para acabar con esta adicción. Las terapias grupales, organizadas por la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Avilés, ofrecen estrategias para conseguirlo. Hay muchas personas que lo dejan sin ningún tipo de ayuda, solo utilizando trucos para romper las asociaciones, nada más. Hay gente que utiliza medicación, la terapia sustitutiva de la nicotina, los chicles, los parches, hay gente que se ayuda con pastillas, pero bueno, hay un porcentaje alto que lo deja sin ningún tipo de medicación. El 22% de las personas que acuden a estas terapias han dejado ya de fumar. Vamos con más cosas. 40 socorristas velarán por los bañistas este verano en las playas de Gijón. El equipo está formado por 3 más que el año pasado para poder atender a la nueva zona de baño, la creada en la escalera cero, la llamada Cantábrica. El servicio de vigilancia comenzará el próximo domingo 1 de junio y será diario de 10 a 9 de la noche en San Lorenzo y de 12 a 7 y media en el Arbellal y Poniente. En principio habrá 40 socorristas y una UBI móvil con un técnico, un enfermero y un médico, a los que se sumarán 9 más a partir del 15 de junio. También tendrán el apoyo de 3 embarcaciones y una moto acuática con camilla de remolque. El año pasado se rescataron 44 personas en peligro de ahogarse y se practicaron más de 1000 curas. La última víctima mortal se produjo en la playa de San Lorenzo en 2004. La sección española de Amnistía Internacional ha cumplido 30 años de defensa y denuncia de violaciones y abusos graves a los derechos humanos en todo el mundo. Aunque esta organización comenzó a funcionar en 1961, hubo que esperar hasta 1978 para su legalización en nuestro país. Desde entonces no han dejado de trabajar en pos de los derechos humanos. Para hablarnos de cómo han sido estos años y los retos que se plantean, se encuentra esta noche con nosotros el presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, 30 años ya han pasado. Si tuviera que hacer un balance, ¿qué destacaría como logros más importantes de Amnistía Internacional? Yo creo que el logro más importante, sin duda, ha sido el trabajo en favor de víctimas concretas de violaciones de derechos humanos. En los años que tiene la organización hay que recordar que prácticamente se ha trabajado positivamente en 50.000 personas distintas, muchos de ellos presos de conciencia, que estaban viendo violados sus derechos y que bueno, pues han visto mejorar su situación de una forma clara. Y junto a esto yo creo que también es importante recordar pues, que ha habido también un gran número de tratados, de convenciones, de instrumentos de derechos humanos que hace 40 o 50 años no existían y sin embargo en este momento existen y son instrumentos válidos para defender los derechos de muchas personas en todo el mundo. ¿En qué coyuntura y por qué nace Amnistía Internacional? Digamos que el objetivo que tenía entonces es el mismo que tiene ahora. Amnistía Internacional nació en el año 61, por lo tanto, bueno, pues hace ya bastantes años. La situación política en aquel momento internacional era completamente distinta a la actual. Hay que recordar que era los años de la Guerra Fría, del telón de acero, de las primeras dictaduras en América Latina, y el movimiento nació sobre todo vinculado a la existencia de presos de conciencia, es decir, personas que estaban encarceladas pues simplemente por su forma de opinar, por su forma de expresarse, por pertenecer a una organización o un partido político determinado. Esto en este momento sigue ocurriendo, sigue habiendo presos de conciencia en muchos lugares del mundo, pero sin embargo la situación política internacional en este momento a lo que nos lleva es a otro tipo de problemas más globales, relacionados con la globalización económica, también con los problemas de derechos humanos y el recorte de libertades en el contexto de la guerra contra el terror, a raíz fundamentalmente del 11 de septiembre. Entonces, bueno, la situación es distinta, aunque las violaciones de derechos humanos desgraciadamente pues perviven. ¿Sí le parece que tenemos menos libertades, incluso los llamados de alguna manera primer mundo, ¿no? Que tenemos menos libertades ahora que hace unos años, quizá? Es difícil saber si son más o menos libertades. Lo que sí está claro es que la situación es diferente.
y en lo que ha cambiado ha sido en que hace 10 años había una serie de cuestiones que parecía que ya eran inamovibles, como puede ser la cuestión de la tortura. Hace 10, 12 años todo el mundo, todos los países estaban de acuerdo en que la tortura es totalmente inadmisible y que además está prohibida tajantemente por la legislación internacional. Sin embargo, en este momento hay movimientos liderados por países poderosos como puede ser Estados Unidos que están redefiniendo lo que es la tortura y, lo que es más grave, están haciendo ver como que puede ser aceptable en determinados casos. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Guantánamo y también lo que está ocurriendo con los asuntos conocidos de las entregas extraordinarias, los secuestros de personas, estos aviones, estos vuelos secretos de la CIA que incluso hacen escala en la Unión Europea. Hace poco todavía se supo que aquí en España no hicieron escala. Esta misma semana el gobierno reconocía que hubo aviones que hicieron escala en la base de Rota. Entonces, bueno, pues es un problema global de derechos humanos que nos toca incluso muy de cerca. ¿Corre el peligro Europa de tomar la imagen de Estados Unidos en ese respecto? Probablemente sea uno de los grandes problemas o de los grandes riesgos que existen en este momento, no solamente por parte de Europa, sino por parte de países de todos los continentes. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un espejo en el que se mira a mucha gente. Entonces, si Estados Unidos dice claramente que la tortura puede ser aceptable, o que no quiere erradicar la pena de muerte, o que no quiere firmar y ratificar la Convención de Derechos del Niño, eso con toda seguridad va a ser un camino a seguir por otros países que quizá tengan unos sistemas menos democráticos, incluso en la formalidad. Y ya se está viendo países que dicen que ellos, bueno, pues siguen torturando, siguen teniendo presos de conciencia, simplemente porque hay otros países que deberían ser un ejemplo positivo y no lo están siendo. Se me ocurre, por ejemplo, China, los Juegos Olímpicos ahí a la vuelta de la esquina, muchas protestas precisamente por eso, ¿no? Porque no respetan los derechos humanos. Siempre celebrar ahí unos Juegos Olímpicos, con lo que eso significa metafóricamente, pues no parece muy bonito, ¿no? Muy oportuno. Nosotros en este momento precisamente tenemos una campaña sobre los Juegos Olímpicos en China. Bueno, es bien sabido, yo creo que por parte de todo el mundo, que incluso ha habido organizaciones y movimientos que han planteado un boicot a los Juegos Olímpicos. Nosotros es un tema en el que no entramos, nosotros no planteamos un boicot en principio, pero lo que sí decimos es que la celebración de los Juegos Olímpicos en China debería ser un aldabonazo para dejar un buen legado en cuanto a derechos humanos. Hay que recordar que China es uno de los países en los cuales existe un mayor problema de violaciones de los derechos humanos. Es el país en el que hay más personas ejecutadas a lo largo de un año. Nosotros tenemos en el último año, en el año 2007, 480 ejecuciones que están documentadas, pero hay organizaciones que incluso hablan de más de 8.000. Y junto a esto está el problema grave de la falta de libertad de expresión, la represión a activistas, la existencia de tortura, de presos de conciencia. Entonces, si China va a ser también el escaparate del mundo durante 15 días, es importante que el mundo vea que la comunidad internacional, con la opinión pública, pues estamos haciendo presión para que se respeten los derechos humanos en el país más habitado de todo el mundo. Amnistía Internacional ha estado detrás de, ha contribuido a procesamientos como el de Pinochet o Fujimori, ¿no? Es curioso, costó mucho, ¿no?, llevarlos al estrado. Sí, yo creo que son una de las cosas más llamativas, pero aparte de ser llamativa es importante. Es como una cosa que le da como fama a uno, ¿no? Digamos, lo de llevar a personajes conocidos. Sí, marca un poco lo que son las señas de identidad de la organización. Explican claramente con ejemplos concretos de personas cómo es el trabajo de la organización. Y es importante porque hace 30 años era impensable que Pinochet o Fujimori fuese a ser enjuiciado en un tribunal. O hace bien poco, hace 10 años era impensable que Tomás Lubanga en este momento está siendo procesado en la Corte Penal Internacional por reclutar a niños soldados en la República Democrática del Congo. Entonces eso explica que la organización, el trabajo de la organización no es puramente testimonial, puramente de denuncia, sino que lo que quiere es obtener resultados. Y lo que quiere es que se acabe con la impunidad, es decir, que los responsables de esas violaciones de derechos humanos se sienten ante un banquillo, que tengan un juicio y que eso sirva de una llamada de atención para otras personas, para otros mandatarios, otras autoridades, para que no cometan las mismas violaciones o abusos contra los derechos humanos. También colaboraron en la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es exactamente? ¿Con qué fin ha nacido?
Sí, a mi juicio probablemente sea uno de los mayores logros del movimiento internacional de derechos humanos, no solamente de Amnistía Internacional, en la última década. La Corte Penal Internacional nació para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, de genocidio y de crímenes contra la humanidad, es decir, de graves violaciones de derechos humanos. En este momento está ratificada por un buen número de países. Los países que ratifican esta Corte se someten a su jurisdicción, es decir, que las personas de estos países pueden ser enjuiciadas por estas violaciones de derechos humanos. Y como comentábamos antes, ya está empezando a funcionar con estos juicios a personas que están reclutando a menores soldados en la República Democrática del Congo, y es una de las grandes esperanzas. Lo que ocurre es que hay otros países que no han ratificado la Corte Penal Internacional y por lo tanto no se someten a jurisdicción, y son países importantes como puede ser Estados Unidos, como puede ser Israel. E incluso lo que es más grave, estos países están haciendo campaña para que otros países no la ratifiquen. Entonces, aunque existe esta Corte desde el año 98, en julio del 98 es cuando se aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, pues todavía queda mucho camino por recorrer para que sea realmente eficaz su trabajo. Pero la Carta de Derechos Humanos lleva mucho tiempo firmada, ¿no? Y parece que todo el mundo no está a favor de ella, digamos, ¿no? Sí, la Carta de Derechos Humanos nace en el año 48, este año va a ser un año importante porque se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En aquel momento tuvo un consenso muy importante, es decir, no hubo ningún país que votase en contra en Naciones Unidas. Quizá por el precedente histórico que había con la Exactamente. Guerra Mundial. Hay que recordar el año 48, pues es el fin de la Segunda Guerra Mundial y de alguna forma pues las naciones lo que quieren es el anhelo de una sociedad más justa, más igualitaria, más conforme a la dignidad humana. Lo que ocurre es que la historia es una historia de 60 años de incumplimiento. Nosotros esta misma semana se presentó en Londres el informe anual de Amnistía Internacional, y lo que se dice es que los gobiernos en este momento deberían pedir disculpas por no haber hecho respetar la Declaración de Derechos Humanos, y que en este momento, más que nada, cuando existe un problema, por ejemplo, de terrorismo internacional, cuando existen graves violaciones de derechos humanos, debería haber una especie también de consenso, una especie de acuerdo entre los Estados, como ocurrió en el año 48, para formular un compromiso, pero que en este caso sea real, un compromiso efectivo en favor de los derechos humanos, y que esto probablemente sea donde nos jugamos el futuro, no solamente de los países del tercer mundo, que solemos hablar de países de África, de Asia, sino nuestro propio futuro. Los derechos humanos son globales, las violaciones de derechos humanos son globales también, y nos atañen a nosotros. Esto se ha visto muy claro durante los últimos años, lo que ha ocurrido en Afganistán, lo que ha ocurrido en Irak, pues hemos visto cómo nosotros mismos, por ejemplo, en el 11M en Madrid, pues hemos sufrido las consecuencias de lo que son las violaciones de derechos humanos. En España, pues le iba a preguntar precisamente eso, si cumplimos punto por punto con esa declaración. ¿Cuántos puntos tiene? ¿30? Son 30 artículos. El caso de España, yo creo que es importante destacar la gran preocupación que tiene Amnistía Internacional desde siempre por el asunto del terrorismo de ETA. Siempre aparece, desgraciadamente, en todos los informes de Amnistía Internacional, probablemente como el problema más grave de derechos humanos. Y al lado de este problema aparecen también algunos problemas, como puede ser la existencia de malos tratos o de tortura en algunas cárceles, o por parte de fuerzas de seguridad en determinados sitios, incluso con un componente racista. Y también destacar otra preocupación, que es precisamente el aumento de racismo, de xenofobia en el Estado español, y en muchas ocasiones con una especie de desidia o desgana por parte de las autoridades de atajar este problema. Y hay muchos retos por delante. Existe una ley integral para prevenir o para combatir la violencia de género, pero todavía queda mucho por hacer, por mejorar en la aplicación de esta ley, como queda por hacer para reconocer el derecho de asilo a todas las personas que huyen de conflictos bélicos y piden asilo en España, o como queda mucho por hacer también para reconocer y para resarcir a las víctimas del franquismo, que bueno, también hay una ley que se aprobó recientemente, pero que bajo nuestro punto de vista es muy mejorable todavía. ¿Algún otro reto más, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se plantea Amnistía Internacional? El reto fundamental que nos estamos planteando ahora es el reto que supone la existencia de pobreza y de miseria.
Hasta ahora Amnistía Internacional se centró mucho en lo que son los derechos civiles y políticos, y ahora también se abre el gran campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Probablemente el mayor reto es la existencia de pobreza, la existencia de miseria en un contexto en el que los expertos dicen que hay recursos suficientes para que se alimentase todo el mundo sin problema. Estamos hablando, esta semana se está hablando de la crisis alimentaria, de todo lo que lleva consigo, y Amnistía Internacional lo que está diciendo es que tenemos que identificar también a los responsables de que exista miseria y de que exista pobreza, de la misma forma que se ha conseguido sentar en el banquillo a Fujimori, a Pinochet, a todas estas personas, pues también deberíamos desenmascarar a los responsables de la pobreza y de la miseria en el mundo. Sí, porque además la pobreza viene como muy unida a la marginación, a las enfermedades, digamos que se junta todo un poco, ¿no? Sí, una cosa que siempre decimos en Amnistía Internacional es que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, es decir, que si en un país determinado pues existe miseria, es muy difícil que haya libertad de expresión, que existan partidos políticos, que haya participación ciudadana, y al revés, si no existe libertad, pues muchas veces la población no puede mejorar, no puede luchar para que se mejore sus condiciones de vida. Entonces va todo muy unido. Es importante no perder de vista esta interdependencia de los derechos humanos, y por eso Amnistía Internacional, otro de los retos que tiene, que yo creo que también es importante destacar, es el reto de colaborar con otras organizaciones. Afortunadamente hay muchas organizaciones internacionales, tanto de tipo intergubernamental como de tipo independiente, o ONGs en general, que están trabajando por que se mejore los derechos humanos en el mundo. Entonces, esa coalición con otras organizaciones ya está dando sus frutos. Hoy mismo en Ginebra se va a declarar una legislación para acabar con las bombas de racimo, y esto ha sido gracias a una coalición de muchas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. O hace también unos años, o hace bien poco, creo que fue en diciembre, pues Naciones Unidas sacó también una legislación para regular el comercio de armas, que es algo que está provocando mucho sufrimiento y mucha miseria. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de coaligarse y de trabajar todos juntos por los derechos humanos. ¿Notan ustedes que molestan a los gobiernos, incluso a gobiernos, digamos, de Europa, de Estados Unidos, que Amnistía Internacional les molesta por sus denuncias y por todo lo que quieren y pretenden? Por supuesto que sí. Basta ver los informes de Amnistía Internacional, en muchas ocasiones ponemos una especie de separata o de anexo con las declaraciones que hacen no solamente gobiernos, partidos políticos, sino también grupos armados de oposición, porque se ven molestos por los informes de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional intenta trabajar siempre con independencia y con imparcialidad, y esa independencia y esa imparcialidad muchas veces son incómodas, tanto para grupos armados como para partidos políticos y autoridades. Entonces, en ocasiones recibimos descalificaciones de todo tipo, pero bueno, son descalificaciones muchas veces fruto incluso de la rabia, fruto de la impotencia, porque lo que sí puedo asegurar es que los informes de Amnistía Internacional están siempre contrastados, y nunca nadie ha podido decir que se ha puesto un dato falso. A veces faltan cosas, porque cuando no se tienen los datos completamente contrastados no los ponemos, pero nunca se ha dicho nada falso. Pero eso sí que molesta, pero es una molestia que da sus frutos. Entonces, como comentábamos antes, la satisfacción que tiene la organización es que, a pesar de esas críticas, pues muchas veces hemos visto que esas mismas personas, esas mismas autoridades que han hecho las críticas, luego han hecho un esfuerzo por mejorar la situación en sus países, o hemos visto cómo los presos de conciencia han salido de las cárceles, cómo se han mejorado pues las condiciones de muchas de estas personas, o cómo hemos visto pues reos que van a ser ejecutados que al final no lo fueron, y personas víctimas de tortura que luego recibieron una indemnización, y personas perseguidas que al final incluso llegaron a ocupar puestos importantes. Y en este sentido yo puedo recordar dos casos llamativos. Por ejemplo, en el año 61, el artículo de periódico que sirve de inicio de Amnistía Internacional, escrito por Peter Benenson, habla de dos presos de conciencia españoles, un
Uno era un abogado, Juan Amat, y el otro era un profesor universitario, Enrique Eterno Galván, que al final fue alcalde de Madrid en los años 80. Y hay otras personas conocidas, como puede ser Havel, como puede ser Kasparov, como puede ser, bueno, mucha gente. Y también gente individual, gente anónima, pero que es importante que también pueda desarrollar su labor. Pues Francisco Javier Fernández, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hecho bueno, un somero balance de estos 30 años y a seguir luchando en pos de los derechos humanos. Muchas gracias a vosotros. Esta es mi generación o Mescalina son algunos de los temas del grupo de rock and roll Los Rebeldes, que han versionado 11 bandas asturianas, en su particular tributo a un grupo con el que crecieron y en ocasiones les sirvió de inspiración. El disco, que ya está a la venta, viene acompañado de un concierto en el que participará el líder de la banda catalana, Carlos Segarra. Será mañana en Gijón, en la Sala Savoy. Después de 3 años de intenso trabajo, ve la luz un disco tributo a la mítica banda catalana de rock and roll Los Rebeldes. Mala reputación, Ulan Bator, Marasmo o Despreciables son algunas de las 11 bandas que participan en este proyecto titulado Territorios Rebeldes. Bandas que ya no están, como Babylon Chat, y bandas que ahora son punteras, como Mala Reputación, o bandas que su primera grabación la hacen con nosotros, como Tucson, de aquí de Oviedo, ¿no? Entonces yo creo que es una excusa para tomarle el pulso un poco al rock asturiano, siempre con la excusa y el respeto de Los Rebeldes. Esta es mi generación, Negro como el carbón o Rebeca serán algunos de los éxitos que estas 11 bandas interpretarán a su manera. Para los precursores, este disco es una referencia del panorama musical asturiano. Y los que tenemos ahí, las 11 bandas asturianas que tenemos en este disco, son una prueba de que la escena asturiana está viva y cualquier persona que se haga con el disco tendrá una mini enciclopedia y un mini reflejo de esa escena asturiana. Territorios Rebeldes nace desde la admiración y el respeto que estas bandas tienen hacia el grupo catalán, y hace tiempo que querían sacar este disco al mercado. Era el momento de hacer algo así, era el momento de apostar por el rock asturiano, era el momento de rendir tributo a Los Rebeldes por tantos años de trabajo con ellos y de amistad. Y como no hay nada mejor que la música en directo, el sábado en Gijón habrá un concierto presentación del disco en el que participará el líder de Los Rebeldes, Carlos Segarra. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de la jornada futbolística del fin de semana, donde el Real Sporting afronta un nuevo partido clave ante el Córdoba. Los rojiblancos saben que dependen de sí mismos e intentarán sumar 3 puntos ante un Molinón que registrará un nuevo lleno para apoyar a los suyos. Buena entrada habrá también en el Carlos Tartiere para que el Real Oviedo remonte su eliminatoria ante el Caravaca. Los azules esperan conseguir el 3-0 que necesitan para seguir luchando por el ascenso a Segunda B. Lo mismo esperan los otros 3 equipos asturianos inmersos en la fase de ascenso. La Universidad, el Langreo y el Sporting B quieren continuar en el camino hacia la categoría de bronce del fútbol español. Lo vemos en unos instantes. Abrimos ya la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting, ya que mañana a partir de las 6:30 de la tarde se enfrenta al Córdoba en un encuentro vital para seguir en puestos de ascenso. Los rojiblancos confían en conseguir una victoria que les mantendría una semana más entre los 3 primeros. El Sporting buscará ante el Córdoba 3 puntos muy importantes para seguir aspirando al ascenso. La semana de trabajo ha tenido algún contratiempo para los rojiblancos en forma de bajas que han dejado a Manuel Preciado con los hombres justos para realizar la convocatoria y con pocos efectivos para el centro del campo. De todas maneras, el técnico tiene alternativas y confía en su plantilla. Sobre todo en medio campo, pues las bajas de Pablo y de Andreu nos limitan un poco porque nos quedamos con Marcos ahí nada más. Pero hay más opciones, como dije el otro día, está Iván que puede echar una mano ahí o incluso cualquier media punta puede desarrollar ese trabajo o incluso podemos cambiar el sistema en caso de problemas, con lo cual, bueno, afortunadamente todavía me quedan 19 futbolistas en la plantilla y son en los que voy a pensar, ¿no? Ya los que no están, una pena también lo de Omar, porque para mí es un jugador muy importante en determinados momentos, pero no está, vamos a ver si lo recuperamos para Castellón. El Córdoba llega a Gijón con necesidad de sumar puntos, ya que se encuentra cerca de las posiciones de descenso. Los andaluces llevan además 3 victorias consecutivas, así que no pondrán las cosas fáciles, ni mucho menos. Equipo que viene a jugarse buena parte de sus opciones también, que está en una situación delicada.
y nada, y que hasta ahora no ha hecho los deberes muy allá y tiene que hacerlos en estos 3 partidos que faltan, ¿no? Así que facilidades cero porque se juegan, como digo, muchísimo, pero ni más ni menos que cualquier otro día, ¿no? Yo creo que ahora mismo debemos de pensar única y exclusivamente en que si hacemos bien las cosas vamos a ganar y tenemos mucha fe, no solamente yo, sino los que están ahí dentro, que es lo más importante, ¿no? El ambiente en el Molinón será el de las grandes ocasiones, ya que las entradas para el choque se han agotado. El Municipal gijonés registrará así el tercer lleno de la temporada. No abandonamos aún al equipo rojiblanco porque Manuel Preciado señalaba esta mañana que aunque la victoria es importante, no es definitiva. Ganando o perdiendo, quedarían 2 finales más para llegar al objetivo. Más que efecto anímico, yo creo que todo pasa porque si somos capaces de ganar, nos vamos a seguir viendo fuertes y vamos a ver que no son capaces de echarnos de ahí. Pero quedarán 2 partidos, repito, ¿no? Y llevamos jugando finales desde hace mucho tiempo y yo ya avisaba hace mucho tiempo que no son tan finales. Sí que son puntos ya a estas alturas como muy valiosos, ¿no? Pero esto sigue 3 semanas más todavía, así que vamos a pensar solo en esta y repito, yo veo a la gente muy bien, muy metido y veo a la afición y al sportinguismo más metido todavía, así que no tengo ninguna duda. Dejamos al Sporting, pero no el mundo del fútbol, para hablar ahora de la fase de ascenso a Segunda División B. Los 4 representantes asturianos tienen partidos difíciles por delante, pero todos confían en pasar la eliminatoria. El Real Oviedo, que es el que a priori lo tiene más complicado tras el 4-1 de la ida, intentará la remontada con el apoyo de una afición que estará al lado de los suyos. El Tartiere registrará la mejor entrada de la temporada. El Oviedo se aferra a las estadísticas para pasar la eliminatoria ante el Caravaca. En 8 de los 19 partidos de Liga que ha jugado como local, el conjunto azul consiguió resultados que le valdrían para pasar a la siguiente ronda. Además, el Tartiere será el domingo una auténtica olla a presión. Serán más de 20.000 los aficionados azules que arropen a los suyos para conseguir la remontada y seguir en el camino del ascenso. El mismo camino que quiere recorrer la universidad. Los estudiantiles confían en lograr el pase ante el Atlético Baleares. Para ello necesitan marcar tras el empate a 1 de la ida, pero los estudiantiles son optimistas. Juan Sánchez, delantero de los de Pulgar, cree que los 4 equipos asturianos tendrán opciones de clasificarse. Tienen 90 minutos por delante para unos para meter muchos goles, otros para defenderlos, y que hasta el último minuto seguramente las eliminatorias no se van a decidir, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir a todos los partidos con ganas, con toda ilusión de que llevas 38 jornadas peleando por este sueño, que todo el mundo quiere subir y que te quedan o 90 minutos o otros 2 partidos después para conseguir ese ascenso que para todo jugador es bonito llegar a jugar en Segunda B. El Langreo es el único equipo del Principado que parte con ventaja en el marcador, si bien es cierto que es de tan solo un gol. Por último, el Sporting B tendrá que remontar un 3-1 para lo que será clave el no encajar tantos en mareo. Dejamos el apartado futbolístico y nos vamos al mundo del baloncesto porque el Faro Gijón se juega esta noche su paso a la final de la LEF Plata ante la Axarquía. Los gijoneses necesitan el triunfo para estar mañana en el choque decisivo por el ascenso de categoría. El Faro Gijón afronta el reto de conseguir el ascenso con optimismo. La línea marcada en los 2 partidos de playoff ante el Almería debe ser la que lleve a los gijoneses al éxito. En los 2 partidos ante los almerienses mostraron una mentalidad ganadora que puede resultar fundamental en Cáceres. Yo creo que el otro día en Almería demostramos mucha mentalidad, que estábamos metidos en el fregado, que estábamos muy puestos en el campo, que todo lo que habíamos preparado a nivel táctico pues bueno, lo respetamos casi al 100% y bueno, pues yo creo que por ahí debe ir el asunto, ¿no? Tratar de mantener esa mentalidad, esa concentración, todo el trabajo que vamos a hacer de cara al partido, pues bueno, tratar de respetarlo porque nos va a dar muchas opciones. A estas alturas de la competición todos los equipos se conocen suficientemente, pero siempre queda algún lugar para la sorpresa. En la final a 4 los gijoneses podrían utilizar armas y sistemas que aún no se han visto esta temporada, pero que sí se han trabajado. Vamos a ver cómo discurre el partido, si hacen falta cosas, si no hacen falta cosas. Ten en cuenta que nosotros llevamos trabajando sobre esto, sobre esta parte de la temporada ya a tiempo. Entonces bueno, siempre hay cosas que todavía no hemos acabado de sacar o no se han visto del todo y que posiblemente pues bueno, nos puedan hacer falta en Cáceres. Y bueno, hoy ya nos meteremos más en faena a trabajar sobre el equipo contrario, pero sí que había cosas generales ya preparadas para esto.
Y cerramos la información deportiva del día hablando de hockey sobre patines. El Areces 15 puede conseguir mañana el ascenso a la Hockey Liga. Los de Grau necesitan ganar en su cancha al Raspeig y que el Massanet pierda ante el Patín Coruña. El Areces el 5 espera poner la guinda del ascenso a su buena temporada. Lo conseguirá si gana mañana en Grado al Raspeig y el Coruña le echa una mano haciendo lo propio en su pista con el Massanet. Esos dos marcadores favorables devolverían al conjunto moscón a la Hockey Liga, de la que descendió hace 10 años. La campaña del conjunto de Javi Garrote es de lo más meritoria, consiguiendo llegar a la última jornada en disposición de ascender. Sin embargo, tampoco se puede perder de vista que no depende de sí mismo. El Massanet es en principio favorito para el cambio de categoría, pues el empate en la pista del Patín Coruña le sirve, ya que a igualdad de puntos con los arecistas subirían por tener el golaveras a su favor. Aunque el Coruña está salvado y no se juega nada, tiene equipo para ganar al Massanet. La posibilidad de que el conjunto catalán pierda es posible y por lo tanto los de Grado tienen que hacer los deberes, es decir, ganar al Raspeig y luego esperar. El equipo ya lleva 2 años en la zona noble de la tabla aspirando al ascenso. El año pasado terminaron quintos y este mejorarán puesto. El técnico Javi Garrote tiene a toda la plantilla disponible para esta última cita liguera, ya que no cuenta con lesionados ni sancionados. Para buscar el masivo apoyo de la afición, la directiva ha dispuesto que el público tenga acceso gratuito al pabellón. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielo nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados que pueden ir acompañados de tormenta más frecuentes en áreas de la cordillera. El viento soplará flojo. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 16. En Gijón se estilará entre la mínima de 13 y la máxima de 16 y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima también de 16. Y con el tiempo lluvioso otra vez ponemos fin a este informativo. Les recuerdo que a continuación analizaremos la actualidad más importante que nos ha deparado el día en Debate Público. Les espero.